los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición. No se puede decir que sea una sorpresa, pero la decisión de Pedro Sánchez de rebajar las penas por el delito de sedición y cambiarla por desórdenes públicos agravados ha llamado la atención. Es una reforma cuya primera consecuencia sería la rebaja de las penas de los condenados por el referéndum ilegal en Cataluña, incluida la inhabilitación para concurrir a las elecciones. No obstante, Sánchez aseguraba ayer que la medida no responde a una exigencia de sus socios independentistas a cambio de aprobar los presupuestos y poder agotar la legislatura. ¿Qué tal? Buenos días. En pocas horas podremos saber si la retirada de Rusia de la ciudad de Jersón es una artimaña contra Ucrania o una derrota en toda regla. Lo sabremos cuando las fuerzas ucranianas que se acercan a la ciudad vean si tienen resistencia armada o no. El ejército ruso se retira al otro lado del río frente al empuje de la ofensiva ucraniana que había acorralado sus fuerzas a un lado precisamente de ese río. Putin lo fía todo al invierno para que ralentice la marcha de los ucranianos y mide la moral de la población. Jersón es la única capital de provincia que los rusos han conseguido ocupar durante la guerra, lo que hace más estrepitosa la derrota también en este frente, donde Ucrania ha recuperado la mitad ya del territorio ocupado por los rusos al comienzo de la invasión. A juicio de los expertos, solo el invierno puede evitar el desmoronamiento total del ejército ruso, que se hace fuerte al otro lado del río Níper. Los transportistas canarios no se unen a los paros convocados por sus colegas de la península. No secunden esa huelga del lunes, pero proponen otra distinta, con otra fecha y por otros motivos. Veremos sus razones en un momento muy delicado para la economía a las puertas de la campaña navideña. Enseguida comprobamos el alcance de las protestas y les contamos también por qué se tambalea estos días el Bitcoin. Si tienen inversión en esta u otras criptomonedas, son días de tragar saliva y esperar a que pare la caída que están protagonizando en las últimas jornadas. FTX, una plataforma de compraventa de Bitcoins y otras criptomonedas, roza la quiebra y eso ha desatado el pánico. Hay pérdidas ya de hasta un 70%. ¿Será posible recuperar lo perdido? ¿Es el final de las grandes rentabilidades de la moneda digital? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo en esta mañana. Pero sin duda la noticia política y judicial del día es la confirmación por parte del presidente Pedro Sánchez de que su gobierno prepara la reforma del delito de sedición para rebajar las penas, lo que inmediatamente rebajará las de los políticos condenados por el referéndum ilegal en Cataluña. Sánchez asegura que es idea suya y que no hay imposición de sus socios de Esquerra. En consecuencia, las penas por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos identificar y parecer. Presidente, ¿es la exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar los presupuestos? ¿Por eso lo van a hacer? No, porque fíjese, primero yo lo he reivindicado desde siempre. Bueno, esa proposición de ley ya ha sido presentada en el Congreso de los Diputados a primera hora. Silvia Mascareño, al presentarlo de esta manera, el Gobierno se ahorra varios informes preceptivos. Sí, se ahorra informes preceptivos, aunque no vinculantes, pero sobre todo se ahorra tiempo porque el Gobierno quiere que esté aprobada cuanto antes. De hecho, tan solo 12 horas después de ese anuncio, hoy era registrada esa iniciativa en el Congreso. Un texto que recoge cambiar el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados y rebaja la pena de 15 años a tan solo 5. El Gobierno quiere desvincularlo de la negociación con Esquerra por los presupuestos, pero la realidad es que los principales beneficiados serán los independentistas, tanto los huidos como Puigdemont, como aquellos que fueron juzgados y amnistiados como Junqueras, que tendrán mucho más fácil poder presentarse a las próximas elecciones. Las reacciones no se han hecho esperar de uno y otro lado. El presidente de la Generalitat considera que es un paso adelante, pero pide más, mientras la oposición lo califica de traición y el PSOE defiende que esta reforma servirá para homologarnos con otras democracias europeas. No es solo que estemos cambiando la definición del delito de sedición, es que desde el minuto 1 este Gobierno está haciendo política.
en relación a la convivencia en Cataluña, algo que había desaparecido con el gobierno del Partido Popular. Bueno, todavía no ha hecho declaraciones, no hay reacción del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que sí lo ha hecho a través de tuit. Ha tuiteado lo siguiente, dice: siento tener razón en que Sánchez pone siempre su interés político por encima del de España. Es una irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados. Es parte de lo que dice este tuit del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha mostrado muy satisfecho con esta decisión del Gobierno, que en su opinión avanza en el fin de la represión y también en el camino, según sus palabras, de la resolución del conflicto entre su comunidad autónoma y el Estado. Álvaro Rizosola es socio, director de Abogado ARS, con el que vamos a hablar sobre este delito, para saber qué es lo que se reforma. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, más que rebajar la pena por sedición, realmente lo que se plantea es eliminar la sedición del Código Penal, ¿no? Sí, básicamente ante lo que estamos es ante una reforma de calado del delito de sedición y cambiarle un poco el nombre para, aprovechando esta nueva determinación, pues crear una nueva definición legal y aprovechando pues bajar la pena de lo que se venía penando ahora con el delito de sedición. Bueno, una de las consecuencias de las que se habla es que la rebaja del tipo de sedición, de esa pena, ya conlleva automáticamente también la rebaja de la pena de los condenados por ese delito. ¿Por qué ocurre esto? Sí, aunque en España es un principio constitucional la irretroactividad de la ley, esto no opera en el caso de las leyes penales, puesto que nuestro Código Penal establece que la retroactividad solo será para la ley más favorable para el reo. Esto es incluso aplicable al caso de personas ya condenadas. Lo pudimos ver en otros ejemplos, como cuando, debido a un cambio de doctrina del Supremo, varios condenados por terrorismo, por lo que se llamó doctrina Parot, pues una vez que eso vino devuelto por Europa, tuvieron que ser excarcelados porque se le tuvo que aplicar un límite distinto de pena máxima. Claro, eso sirve también para la inhabilitación para cargo público, ¿no? O sea, si ha pasado ya el tiempo de condena, ya se pueden presentar a las elecciones siguientes, ¿no? Efectivamente, lo que puede pasar en este caso es que no solo se contempla en este anteproyecto de ley que se rebaje la pena de cárcel, sino la pena que conlleva también de inhabilitación para cargo público en caso de que fuera una autoridad quien ha cometido o ha sido condenada por este delito. Y por tanto, si se aprueba la ley en tiempos breves y da tiempo al reo a oponerlo en su defensa y es admitido por el tribunal, cosa que tendría que ser, puesto que es por el mismo delito concreto por el que ha sido condenado, pues podríamos encontrarnos con casos de condenados por sedición que, gracias a que da tiempo a cambiarlo, pues pueden concurrir a las próximas elecciones sin ningún tipo de limitación. El delito que vendría a sustituir al de sedición sería el de desórdenes públicos agravados. Yo le pregunto, Álvaro, ¿las acciones que dieron lugar a la condena por sedición están tipificadas en este nuevo delito? Bueno, aquí la cuestión es simplemente cambiarle de nombre, porque la sedición ya está en el tipo o en el capítulo de delitos contra el orden público. Es decir, que ya en la sedición era eso, aunque no lo llamáramos así. Simplemente le cambian el nombre para aprovechar para bajar los años. Es por eso que es importante los controles o los informes que se exigen para este tipo de leyes y que parece ser que el Gobierno pues va a sortear debido a cómo ha presentado esta reforma. Una de las razones que expone el presidente para este cambio es que en Europa este tipo de delitos se castiga con menor pena. No sé si usted conoce el derecho comparado. Álvaro, ¿sabe si es así? ¿Si el resto de países europeos castigan con menos pena este delito? Sí, mire, cualquier abogado que se dedique al derecho penal o cualquier operador jurídico que trate mínimamente con este tipo de jurisdicción le podrá indicar que nuestro Código Penal es particularmente gravoso en cuanto a las penas. Es decir, en general, en España se pena más que en otros países de Europa.
Esto es así en general para todo tipo de delitos, puesto que nuestras condenas de prisión son más largas que en el resto de Europa, teniendo más o menos los mismos delitos o menos que la media europea. Pero sí que es verdad que es difícil en derecho comparado este tipo de delitos tan específicos, que no es un hurto o un robo, puesto que se califican de otras formas. No es que no exista el delito de sedición, es que igual se denomina alta traición o rebelión, pero con otros límites. En fin, cada uno ha determinado su tipo de delito para las personas que quieren atentar contra el orden constitucional o contra la legislación y le da la designación correspondiente al lugar. Realmente no es significativo del delito de sedición, es de todos los delitos. Lo que es significativo es que se empiece precisamente por bajar este tipo de delitos. Eso sí es significativo. Está claro. Álvaro Risosola, de Abogado ARS, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Gracias, Roberto. Bueno, vamos con otro tema que nos trae también de cabeza, la subida de los precios del combustible y que está también detrás de las protestas de los transportistas, de las que vamos a hablar en profundidad, pero ejemplos de protestas de diversos profesionales que exigen subidas de salario y de subida de precios nos llegan de todo el mundo y de los productos más variados. Van a ver. No, esto no es la TF5 a las 7 de la mañana. Es una Francia totalmente colapsada por la huelga de los trabajadores del metro. La solución para ir a trabajar podría ser la guagua, pero también está metida en este atasco. Es muy complicado, no hay metro y más se complica si, como dice esta viajera, tiene que pagar un abono mensual de 75 euros. En París paran por una subida salarial y no están solos. Y por primera vez en su historia, las enfermeras del Reino Unido se manifiestan. Con un sueldo un 20% más bajo, menos personal, se enfrentan a una lista de espera récord de 7 millones de personas que quieren ser atendidas. ¡Somos esenciales! Como atendidos esperan ser los panaderos en Valencia, que con sus uniformes puestos denuncian. Los azúcares se han multiplicado por 2, de 65 céntimos a 1,40 €. No solo en España, lo dulce se encarece en todo el mundo. Fíjense en Japón, porque después de 114 años siendo los caramelos elegidos generación tras generación, este jubilado de 82 años dice que sus favoritos son los de menta, pero al igual que esta estudiante, ambos lamentan el cierre de la fábrica por los altos costes, dulce y salado, porque en Alemania los amantes del kebab tienen que pagar más por su comida favorita. Este cliente opina que 10 euros es un auténtico dolor, pero si el kebab está bueno, puedes permitírtelo. Por su parte, el propietario asegura que la mejor estrategia es aumentar la calidad y por ende el precio. Así su negocio no tendrá que echar el cierre. Claro, ya tiene que ser bueno el kebab, por 10 euros. Y ayer tuvo lugar en Madrid un nuevo intento de desconvocar los paros de transportistas. Ya saben que estaba convocado para el lunes. Se reunieron representantes del Ministerio y de la Plataforma en Defensa del Transporte, que es la convocante de las protestas, pero no hubo acuerdo. El sector del transporte y la logística va a continuar adelante con este nuevo paro indefinido que no secunda el resto de plataformas de transportistas. Sí, el paro del próximo lunes continúa. Nosotros hemos trasladado de forma directa y hemos vuelto a explicar y hemos vuelto a argumentar por qué esta situación. Hemos pedido la eliminación de la exención en los contratos de transporte para que trabajando bajo un contrato de transporte no se pueda ser denunciado al cargador, aunque se trabaje por debajo de coste, algo muy importante. Queda el balón en el tejado de ellos para ver si hay posibilidad de evitar lo que, como bien sabéis todos, pues empezará el domingo a partir de las 12 de la noche. Y los transportistas canarios tenían anoche que tomar una decisión y lo que decidieron fue no secundar esta protesta. No pararán en esas fechas ni por esos motivos, pero sí lo harán en otra ocasión. En otras fechas, a partir del 28 de noviembre y por motivos distintos a los de sus colegas de la península. Por lo pronto dan 15 días para que las administraciones, bueno, pues de alguna manera se vengan a contestar a sus reclamaciones. Dicen que su situación es muy complicada debido al alza de los precios y para lograr reivindicaciones diferentes a la de sus colegas peninsulares, como la exoneración del tacógrafo, la instalación de túneles de frío o la ampliación de la bonificación al combustible.
Nosotros nos hemos posicionado de manera totalmente diferente porque tenemos nuestras propias reivindicaciones y vamos a dar un plazo de tiempo a las administraciones a las que le hacemos las reivindicaciones. El 28 del 11, que sería este mes de noviembre, vamos a proponer un paro de manera indefinida si las autoridades o las administraciones competentes no atienden nuestras peticiones. Bueno, pues estamos pendientes de la reacción precisamente de los representantes de los transportistas canarios. Enseguida vamos a tratar de acercárselas hasta sus casas. Una pausa y volvemos. Bueno, continuamos en Atlántico Noticias hablando de esa huelga de transporte. Comienza el lunes en la península, Canarias no la secunda a través de sus transportistas, pero ojo, porque sí plantean otra huelga, otro paro 2 semanas después, si no llegan a un acuerdo. Vamos a preguntarle a Juan Antonio Martel Sánchez, presidente de Astracam, por esta convocatoria. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ustedes no secundan la convocatoria de sus compañeros en la península, pero convocan otra distinta. ¿Es así? Bueno, nosotros estamos representados a través de la Federación Nacional y en el conjunto todas las estructuras empresariales han dicho que ni en el momento ni la situación así lo requiere y es simplemente un paro que está convocando pues la plataforma como fue en el anterior paro. Desde Canarias, pues lógicamente tenemos otras peculiaridades, tenemos además de todo lo que se pueda plantear a nivel nacional, pues también tenemos, pues, por nuestro territorio, por nuestra situación geográfica y cómo estamos en nuestro sector, pues tenemos otros hándicaps. Usted dice Entre ellos, pues, el famoso controlador de tacógrafo, que además Europa dice que estamos exentos y sin embargo seguimos a la palestra cumpliendo con esa normativa. Bueno, ustedes dicen que no es el momento, pero sí ponen una fecha, sería a partir del 28 de noviembre. A partir de ahí sí que harían paros, indefinidos, parciales, ¿cómo serían? Para las cuestiones claves de Canarias, para las cuestiones concretas de Canarias, esperamos hacer un paro el día 28, si de aquí al 28 pues la administración no resuelve las peticiones, que además no son ninguna nueva. Recordarles que venimos teniendo ciertas dificultades y algunas más que nos están haciendo difícil la labor del sector. ¿Quién es su interlocutor? La escasez de conductores. ¿Quién es su interlocutor, Juan Antonio? ¿Quién tiene las competencias, Canarias o el Estado, para estas reclamaciones que ustedes hacen? Bueno, en general el sector transporte viene con una normativa europea que se traslada al Estado y del Estado a las diferentes comunidades y en este caso pues la competencia en materia de tacógrafo es un tema estatal y el resto pues son la mayor parte un tema de la propia comunidad, como puede ser pues el buscar ayudas para poder financiar esos nuevos conductores que puedan llegar al sector y que nos estamos encontrando con una gran dificultad y es un coste bastante grande para que cualquier persona lo pueda asumir. Entre otras cosas tenemos también el que Canarias, por su peculiaridad, como decía antes, tiene un problema con los vehículos frigoríficos que tienen que pasar a partir de un cierto tiempo un control y que en Canarias no hay un túnel de frío que se le llama, que es por el cual ese vehículo podría seguir trabajando y podría inspeccionarse. Tendría que ir a la península porque aquí no hay empresas que se dediquen a ello. Estamos pidiendo pues ciertas soluciones porque es un sector que nos manda a la ruina. O sea, el transporte de frío en península se puede seguir cumpliendo en un tiempo y aquí no. Claro. Respecto al tacógrafo, lo diré, Juan Antonio, ustedes han hablado muchas veces de que la orografía de las islas, nuestro tipo de carreteras, etcétera, nos obligan a muchas más paradas, a situaciones distintas que en la península. Me pregunto por qué sustituirían el tacógrafo. ¿Cuál es su alternativa para el control del trabajo? La alternativa es que no sea una herramienta con un afán recaudatorio por parte de las administraciones. Queremos que siga siendo una herramienta de control, de seguridad vial,
y una herramienta de control hacia el trabajador, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero que porque haya un error, porque el tacógrafo es una herramienta que está hecha para largas dimensiones, para largas distancias, perdón. Entonces, en Península, un camión puede estar circulando 4 horas y media, que es lo que exige la ley como máximo, pararse 45 minutos y volver a hacer otras 4 horas y media, y aquí es imposible. Aquí el trayecto más largo que puede ser el llevar una mercancía a la aldea, y además ahora se están acortando esos tiempos porque la carretera la están mejorando muchísimo. Pues podríamos estar 1 hora y media en carretera a lo sumo. Claro. Es inaudito. Estamos más tiempo jugando con esa herramienta, haciendo que se desarrollen los paros y las cargas y descargas que en el tránsito de la circulación. Bueno, pues a ver si se alegra la cosa en estas dos semanas que quedan por delante hasta esa movilización. Gracias, Juan Antonio. Como puedes ver, son cosas muy técnicas y muy concretas y bueno, queremos transmitirle al sector que estamos siempre contactando con las administraciones para buscar una solución y una alternativa. Entiendo. Gracias, José Antonio. Juan Antonio, buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahí estamos pendientes de esta situación que afecta directamente esa huelga del lunes, que no afecta a los transportistas canarios, pero ojo, porque en 2 semanas, si esto no se arregla, sí. Y nos vamos hasta Estados Unidos. En medio de la inflación, la Casa Blanca lanza este llamamiento a la población estadounidense. Regulation of cryptocurrencies is indeed needed. Las criptomonedas pueden resultar perjudiciales si no hay un control en su uso, lo dice la portavoz de la Casa Blanca. Es por la cantidad de gente que está invirtiendo en esta forma de pago, no regulado, pero legal. Incluso hay países como El Salvador que ya basa su economía en criptomonedas. El riesgo de pérdidas aumenta, entre otras cosas, si no se tiene en cuenta que su valor es muy volátil. Bueno, tan volátil como lo demuestran los últimos datos sobre el valor del Bitcoin. Es verdad que se puede ganar dinero muy rápidamente, pero ojo, como empiece a bajar, como ha bajado hasta ahora casi un 70% en este periodo de un año, pues la verdad es que las pérdidas también pueden ser enormes, dejando a miles de personas en números rojos. Una bajada que se ha afianzado, como pueden ver, en los últimos meses. La crisis aumenta porque muchas personas están intentando sacar lo ganado, hasta ahora empujadas quizá por la inflación. Pero la plataforma de compraventa no tiene capacidad para devolver tanto dinero. Vamos a hablar con Enrique Hernández, CEO de Canarias Bitcoin, sobre este asunto. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, quien haya invertido en Bitcoin, ¿tú crees que va a poder recuperar lo perdido en el último año o eso ya voló? Bueno, fundamentalmente en Bitcoin tenemos 2 tipos de inversiones. Tenemos una inversión que es el hold, que es una inversión a largo plazo, en el cual muchos como yo apostamos porque Bitcoin, como así nos ha indicado la historia, va a ir creciendo su cotización a lo largo de los próximos años, y después tenemos otras personas que hacen trading. El trading es, bueno, pues compran a un precio y su intención es que ese precio suba para llevarse ese margen diferencial. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Recuperarán sus criptomonedas? Sus criptomonedas siguen ahí, lo que ha caído es el valor. Me refiero al valor, evidentemente. La criptomoneda la tendrán, lo que no tendrán es el valor, lo que valía a lo mejor cuando la pagaron. Claro, exactamente, pero por eso debemos de posicionarnos siempre en el mundo de las criptomonedas, buscar proyectos que tengan, que sean sólidos, proyectos en el largo plazo, y también entender que estamos en un sector, como bien decías tú, muy volátil, pero sobre todo es un sector muy volátil porque estamos en un sector que no es nada maduro. Todavía en una economía, para una economía, para lo que es la criptoeconomía, 10 años, 12 años no es absolutamente nada, estamos en pañales. Hemos visto estos días la problemática que ha surgido con el exchange FTX, que tiene un agujero de unos 8.000 millones de dólares. Y ahí lo que surge son oportunidades. Hay mucha gente que sí es cierto que va a perder su fondo o que va a tardar mucho en recuperarlo porque esta plataforma probablemente se declare en bancarrota, pero comienzan a haber oportunidades en la regulación, en el conocer el sector, en el que cada vez las personas estemos más formados y sepamos en lo que estamos invirtiendo y sobre todo que hagamos planes estratégicos, porque nunca en Bitcoin ni en ninguna criptomoneda lo que no podemos invertir es en el corto plazo. No podemos invertir 1.000, 2.000 euros, lo que sea, da igual la cantidad, y lo vayamos a necesitar mañana. La volatilidad nos lleva a indicar, por la pura lógica, que lo que hoy vale 1.000 a lo mejor mañana vale 4.000,
o a lo mejor vale la mitad. Claro, por eso te decía. Responde, Enrique, disculpa, responde un poco a la misma lógica de la bolsa, de las acciones, ¿no? De jugar en bolsa. Lo que ocurre es que yo veo una diferencia, tú me corregirás, y es que por lo menos en bolsa hay unos valores o hay unas empresas sobre las cuales, bueno, uno puede apostar o no en contra según le vaya a la empresa, pero en criptomonedas no sabemos exactamente en qué basa su valor al margen de la propia especulación con la moneda. Bueno, no es del todo cierto. Sí es cierto que hay algunas criptomonedas que su afán es meramente especulatorio, no tienen absolutamente nada detrás, pero hay monedas que tienen proyectos detrás y esos proyectos revierten en beneficio de la sociedad, en beneficio de la economía. Realmente lo que estamos haciendo es invertir en un proyecto, en un token, en una acción digital, ¿vale? Que no tiene una contraprestación física, pero sí tiene una contraprestación en servicio de un proyecto que está detrás. Entonces, no entendamos que estamos invirtiendo en la nada, estamos invirtiendo en proyectos. Otra cosa es que esos proyectos sean sólidos y tengan un proyecto de futuro para que puedan desarrollarse y esa inversión que nosotros hemos hecho en el futuro pues tengamos unos beneficios. ¿Pero un proyecto como cuál? Enrique, dame un ejemplo, por ejemplo, de algún proyecto sólido en el que esté basado una criptomoneda para saber si tiene mayor o menor valor. Hay proyectos como Ethereum, hay proyectos como Solana, Polkadot, hay un montón de proyectos que realmente van a aportar valor a la sociedad, hay proyectos que se basan en la trazabilidad, hay proyectos que se basan en las votaciones, hay un montón de proyectos, todos englobados dentro del sector de la criptoeconomía, pero claro, ¿cuál es el gran problema, Roberto? Que no sabemos diferenciar el oro de la paja, ese es el gran problema. Entonces todavía es un sector, como estaba diciendo, muy inmaduro. Entiendo. En todo caso, vuelvo a la pregunta con la que comenzábamos, Enrique. ¿Tú crees que quien ha perdido, no sé, quien ha podido perder este 70% de valor, todavía, si se mantiene, puede llegar a recuperarlo? Sí, además, tenemos que entender que cuando, por pura lógica, y eso lo adoptamos de los sectores de las acciones, cuando vas al mercado es cuando surgen las oportunidades de compra y es el momento de mantener nuestros activos, no de malvenderlos, y cuando sube el mercado es el momento de plantearnos opciones de liquidación para tomar beneficios. Entonces, es un momento en el que los inversores no deben desesperarse, sino esperar a que pase esta mala racha, que simplemente es una mala racha. Bueno, pues iremos viendo lo que sucede. Enrique, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora nos hacemos una pregunta. ¿Por qué se retira Rusia de Jersón? Que es la que se está haciendo prácticamente ahora todo el mundo. Es la única capital de provincia que había conquistado desde que comenzó la invasión. ¿Se trata de un repliegue real o una trampa de Moscú para sorprender al ejército ucraniano? La salida abre un nuevo escenario en la guerra. Kiev desconfía y teme que sea una trampa. Es el rostro de la victoria. El ejército ucraniano recupera terreno y avanza en Jersón. Estos soldados muestran orgullosos la bandera de Ucrania al llegar a esta aldea. La imagen se repite en varios pueblos de la ciudad, dedos al aire en señal de éxito y rostro triunfal. 41 населений пункт. Agradecido por la labor de los héroes, así se mostraba Zelensky la pasada noche, tras conocer la noticia de que el ejército ha logrado liberar 41 asentamientos en el sur del país. Según el Ministerio de Defensa, la retirada de los más de 40.000 soldados instalados en Jersón tardará al menos una semana. Rusia, por su parte, asegura que ya está en marcha. Miles de civiles han sido evacuados. Ucrania afirma que incluye deportaciones forzadas ilegales. La estrategia militar de Rusia pasaría por retirarse al otro lado del río para mejorar sus posibilidades defensivas. Los servicios de inteligencia occidentales llevan días advirtiendo de que Rusia está reforzando sus posiciones en Zaporilla y Mariupol con estructuras de cemento. Estados Unidos calcula que la guerra ha causado 200.000 bajas en ambos ejércitos. Bueno, vamos a preguntarle a Juanjo Fernández, analista militar en defensa y colaborador de este programa habitual. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estáis por ahí en Canarias? Estupendamente. Juanjo, mira, ¿tú cómo lo ves? ¿Retirada o trampa? Yo creo que es una retirada en toda regla. Yo creo que por una vez ha imperado
digamos, la lógica militar sobre la cerrazón política de unos objetivos que son imposibles de cumplir y que se está viendo que son incapaces de cumplir por la vía militar. Es una retirada. Claro, básicamente el peligro de quedarse ahí para las tropas rusas es que quedaban como embolsadas, ¿no? Estaban justo con el río detrás, que es un río además muy caudaloso, muy ancho, muy grande, y no tenía forma de suministrarse, o sea que ahí era carne de cañón, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a ver, cuando en una operación militar se hace una cabeza de puente, se hace con el objetivo de continuar el avance y no quedarse embolsado ahí. La situación peor en la que te puedes encontrar es frenado por el enemigo y de espaldas a un río con una posibilidad muy limitada de ser abastecido, como está ocurriendo. Cuando los ucranianos han empezado a machacar la logística rusa, las vías de comunicación, la posición era insostenible. O sea, era cuestión de tiempo. La única alternativa que le quedaba a Putin para aguantar Jersón era enrocarse, atraer a Ucrania a un combate urbano que devastaría la ciudad y dejaría miles de muertos. Claro. Pero era absurdo. Para hacernos una idea de la situación, ahora hay un gran río, digamos, que va a actuar como frontera natural entre las tropas rusas y las tropas ucranianas, dentro de la zona ocupada todavía o anexionada por Rusia. Ahí sí que va a ser más difícil avanzar, ¿no? Porque en ese otro lado ahí se puede hacer muy fuerte el ejército ruso. Efectivamente, es como dices, el Dnieper es una barrera natural muy difícil de franquear. Tengamos en cuenta que es un río muy ancho. En la zona de Jersón, pues en los alrededores de Jersón, la anchura son entre 600 y 800 metros. Entonces, hacer un ataque pasando esa barrera de agua con un enemigo enfrente que digamos que te responda con fuerza es muy difícil. Yo creo que los rusos jugarán a defenderse ahí, mantener ese frente y tratar de llevar la acción a otro lado, que será lo propio que harán los ucranianos. Los ucranianos jugarán a fijar tropas rusas en la margen izquierda del río, es decir, en la zona ocupada por Rusia, les obligarán a fijar numerosas tropas que tendrán que detraer o no podrán llevar a otros escenarios. Ahí es donde actuarán los ucranianos. Entiendo. Y ahí me imagino que también el ejército ruso estará, pendiente del general invierno. Es decir, si llega el invierno con crudeza o con la crudeza que se le conoce en este lugar del mundo, pues bueno, ahí cambian las circunstancias, ¿no? Porque los avances ahí sí que van a ser mucho más difíciles. El avance lo dificulta sobre todo el barro, más que el frío, más que el hielo. Tanto Ucrania como Rusia son ejércitos acostumbrados a luchar en condiciones invernales, o sea que eso no tiene que ser un mayor obstáculo. Obviamente es mucho más fácil y mucho más sencillo el combate, la guerra, los movimientos en época veraniega, que está el terreno seco y no hay nieve ni agua ni adversidades climatológicas. Rusia puede jugar a aguantar el invierno y de alguna manera acabar con toda la infraestructura eléctrica de Ucrania, dejarla a oscuras, dejar a la población sin energía y también jugar a que el frío del invierno toque los hogares europeos y ese frío pues también haga enfriar los apoyos que desde Europa se le están dando a Ucrania. Y de paso también pues se obliga a negociar o a llegar a algún tipo de acuerdo que ponga fin a la guerra. Entiendo. Juanjo, muchas gracias. Un día más. Gracias por atendernos. A vosotros. Un abrazo, Roberto. Bueno, pues vamos con otro de los escenarios informativos que han centrado la atención en toda esta semana. Las elecciones legislativas en Estados Unidos, que van a servir de termómetro para las presidenciales de dentro de 2 años. Bueno, aún no ha terminado el conteo provisional que da ventaja a los republicanos en la Cámara de Representantes, aunque los demócratas celebran que no se ha producido la ola roja, la debacle que había pronosticado su rival Donald Trump. La batalla del Senado continúa en el aire a la espera del resultado en Arizona y Nevada y la segunda vuelta en Georgia. El futuro de los Estados Unidos podría depender de nuevo de una segunda vuelta en Georgia, donde se disputan el escaño el actual ocupante, el demócrata Raphael Warnock, y por los republicanos, la antigua estrella del fútbol americano, Herschel Walker.
El control del Senado, que renueva un tercio de sus representantes cada 2 años, aún está en el aire a la espera del resultado en Nevada y Arizona si ninguno de los dos partidos consigue arrasar en esos estados. Los demócratas pueden permitirse perder en uno de estos 3 estados al conquistar Pensilvania John Fetterman. En cuanto a la Cámara de Representantes, que se renueva en su totalidad, son los republicanos los que se preparan para controlarla por un estrecho margen. Sin embargo, los demócratas celebran los resultados obtenidos porque no se ha producido la gigantesca ola que pronosticaba Trump, que tiene previsto anunciar el próximo 15 de noviembre su candidatura a las elecciones presidenciales. El expresidente ha tenido un papel activo en la campaña republicana para medir su popularidad. Sus intenciones se han visto mermadas por el triunfo del actual gobernador de Florida, DeSantis, que consolida sus aspiraciones a la presidencia de 2024. For former President Trump, and how is that factoring into your decision? It'll be fun watching them take on each other. Será divertido verlos pelearse, dice Biden. El escrutinio sugiere que los votantes le están castigando por la mayor inflación en 40 años, pero el extremismo republicano contra el derecho al aborto ha permitido a los demócratas minimizar las pérdidas. Aún así, Biden, que tiene la intención de presentarse a la reelección, tendrá una segunda mitad de mandato complicada por el bloqueo legislativo. Y nueva jornada en la Cumbre del Clima en Egipto. Los temas centrales han vuelto a ser la ciencia, la resiliencia en la protección ambiental y el trabajo de los jóvenes en la lucha climática. Pero más allá de las buenas intenciones, cada nación reprocha al resto la falta de diplomacia climática. Por un lado, la ministra del Clima en Pakistán pronunció un duro discurso. Las inundaciones de septiembre afectaron a más de 30 millones de personas, dejando a cientos de miles sin hogar. El enviado chino, por su parte, reclamó los 100.000 millones de dólares pactados en 2009 en Copenhague. Y ojo, que China reclama también para sí porque se califican como país en desarrollo, aunque es la segunda economía del mundo. País en vías de desarrollo. Y los propios organismos internacionales, en principio, se lo reconocían. En esta cumbre del clima cada uno lucha a su manera, mientras unos se manifiestan gritando el nombre de las activistas encarceladas y portando pancartas con el lema "No hay justicia climática". En la zona de prensa de las conferencias apareció ese dinosaurio para pedir al mundo que no elija la extinción. Frankie se llama este reptil, que portaba un cartel colgado en el cuello para pedir una acción climática urgente. No vaya a ser que le ocurra como a sus antepasados. Bueno, efectos del cambio climático vamos encontrando. Ya son 3 los fallecidos por Nicole en Florida, pese a quedar degradada a tormenta tropical. La última víctima perdió la vida al impactar el huracán contra su yate. De categoría 1, la menos intensa tocó tierra justo al sur de la localidad de Vero Beach, a unos 200 kilómetros de Miami, con vientos de 120 kilómetros por hora. 345.000 hogares se han quedado sin electricidad. La predicción apunta que afectará también a Galicia, pero como tormenta extratropical. El cambio climático vuelve a cebarse con África. El Chad trata de sobrevivir a las peores inundaciones de su historia. Las lluvias torrenciales han provocado desbordamientos de ríos y más de 1 millón de damnificados. En Yamena, la capital chadiana, hay barrios enteros bajo el agua y aumenta el temor a un brote de cólera. Bueno, y en medio de esta situación, de esta concienciación en torno al clima y al ahorro de energía, surgen iniciativas curiosas como la de los alemanes que se preparan para el invierno y han encontrado en la danza una forma de hacer frente al frío. ¿Pero han pensado alguna vez cuánto calor generan los cuerpos de las personas que bailan en las discotecas? Bueno, pues imaginen que esa energía pueda aprovecharse almacenándola y usándola más tarde. Todos los sábados de noviembre esta sala de conciertos de Berlín se convierte en pista de baile para combatir el frío moviendo el esqueleto. Calentarse bailando es el nombre de esta iniciativa alemana para desafiar las bajas temperaturas del invierno. Pero en este club nocturno en Escocia no solo hay más ambiente, sino que dan un paso más allá con esta conexión entre algo tan positivo como bailar y la actual crisis climática y energética. The heat gets transferred into the rocks which these boreholes access, and that's used to store the heat.
El director del establecimiento explica que el calor que genera el público al bailar se almacena como energía a través de una sala de máquinas que le han permitido retirar la caldera de gas del edificio por completo, ahorrando dinero y reduciendo su uso de energía. Se estima que bailando al máximo podemos emitir alrededor de 500 vatios de potencia en comparación con los 150 que generamos tumbados en el sofá. El geólogo geotérmico David Walsh ayudó a desarrollar este sistema para que los locales de música sean más ecológicos. También elogia el ejemplo que dan artistas como Coldplay, que interrumpió su gira en 2019 hasta que pudieran ser sostenibles. 2 años más tarde, la banda británica regresó con un tour ecorresponsable, generando electricidad mediante paneles solares, un suelo cinético y el pedaleo de sus fans, entre otras fuentes de energía, con el objetivo de reducir a la mitad su huella de carbono. Bueno, en cuanto terminemos nosotros llega Ponte al Día en este último día de la semana, el fin de semana ya a las puertas. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Qué bien suena eso, ya a las puertas del fin de semana. Bueno, nosotros arrancamos hoy Ponte al Día con esa noticia que conocíamos hace escasos unos minutos. El gobierno de Canarias paraliza de forma cautelar las obras del proyecto Cuna del Alma en Adeje, en el puertito de Adeje. Este programa será en directo desde allí para conocer cómo ha sentado esta noticia pues tan esperada por tantos, por los activistas. Vamos también a abordar con expertos pues lo que ha supuesto esta paralización. Y bueno, llega el viernes, como decía Roberto, y a muchos se les pone ya la gota gorda pensando en que va a pillar retenciones. Sí, sobre todo en determinados puntos, a determinada hora, pero bueno, lo cierto es que ya se ha vuelto algo habitual. Ayer por la tarde muchos conductores estuvieron hasta 4 horas debido a 2 accidentes en la TF5. Se vio completamente colapsado. Nuestro compañero Pablo Chueca está en cola prácticamente todos los días. Coge estas retenciones. Hoy, con una serie de reportajes, le va a mostrar a todos los espectadores lo que supone la TF5 cada mañana. Bueno, y tenemos también imágenes un poco más amables porque estos días Fuerteventura acoge la 35ª edición del Festival Internacional de Cometas, un lugar excepcional, aprovechando ese viento característico de la isla Majorera que nos va a ofrecer imágenes maravillosas. Vamos a estar allí en directo con nuestra compañera Arguiñe Águila. Todo esto es tan solo un avance de todo lo que tenemos preparado en este Ponte al Día de viernes, que arranca ya mismo en unos minutos en cuanto acabe Atlántico Noticias. Roberto, buen fin de semana. Buen fin de semana, compañeros. Bueno, vamos con otra cuestión. Francia va a acoger finalmente el Ocean Viking, el barco de una ONG con 230 inmigrantes a bordo, que desde hace semanas permanece sin que Italia les deje atracar en sus puertos. Tras la llamada de la Unión Europea, el gobierno de Meloni aceptó acoger varios buques con migrantes, pero ese va a acudir al puerto francés de Toulon. El gobierno francés ha dicho que lo hace de manera excepcional, ha criticado con gran dureza a Italia. Este desencuentro serio entre Roma y París anticipa otros problemas en el futuro en la gestión del flujo migratorio. En Bruselas, un policía ha muerto, otro ha resultado herido tras ser apuñalado por un hombre. Los hechos ocurrieron muy cerca de una estación cuando los 2 agentes se encontraban patrullando. La Fiscalía está investigando las circunstancias del ataque. Según la prensa local, el atacante gritó "Ala es grande" en el momento de la agresión, pero la Fiscalía ha rehusado pronunciarse al respecto. Bueno, y el presidente electo de Brasil, Lula da Silva, ha pronunciado un discurso ante un grupo de parlamentarios en medio del cual se emocionó. Viajando outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida. Bueno, se rompió completamente. Lula rompió a llorar cuando hacía referencia a su compromiso de erradicar el hambre en el país. Lo ha situado como la principal meta de su gobierno. Según Lula, Brasil ha vuelto a esa situación por la falta de compromiso de Bolsonaro, que nunca se preocupó de los más pobres. Se estima que la deficiencia alimentaria afecta a más de 30 millones de brasileños. Que a fome voltasse nesse país. Y en Perú, las protestas de los seguidores del actual presidente Pedro Castillo acabó con choques con la policía. Estas personas pretendían tomar el Congreso, una Cámara que en las últimas semanas ha bloqueado las iniciativas del presidente, lo que ha coincidido en el tiempo con la acusación de la Fiscalía contra Pedro Castillo por supuestamente liderar una organización criminal.
Violencia también en México, un tiroteo en Guanajuato entre cárteles de la droga que acabó con la vida de 9 personas que fallecieron cuando estaban en un local y fueron sorprendidos por la banda rival que comenzó a disparar. Nació en Galicia Cristóbal Colón. Bueno, pues ya ven, es otra teoría que se va a extender sobre el origen del descubridor de América, del que normalmente se dice que fue genovés, hijo de una familia de tejedores. Sin embargo, surge esta teoría que sostiene que tenía raíces gallegas. Para tratar de demostrarlo, un grupo de excavadores exhuma estos días un sepulcro en Vilasuán y en Pollo. Buscan ADN en Galicia para cotejar con los restos del descubridor de América y los de su hijo. Los trabajos forman parte de un estudio que está realizando el Departamento de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. Cristóbal Colón está probadamente que pueda ser gallego por la cantidad de documentación que hay y de signos que indican que es de Galicia, ¿no? Sobre todo la parte documental es aplastante. No debemos olvidar que es en Pontevedra el único lugar del mundo donde hay papeles en donde figura un clan Colón. Son los tripulantes de una nave que protagonizó una tragedia. Muchos lo recordarán, el transbordador espacial Challenger, que explotó en 1986, 73 segundos después de su lanzamiento, provocando la muerte de los 7 tripulantes. Ahora, casi 37 años después, unos buzos han encontrado restos de la nave en el noroeste de Florida, en la zona conocida como el Triángulo de las Bermudas. Se trata de una de las piezas más grandes del Challenger encontradas desde su lanzamiento. El artefacto fue descubierto por un equipo de documentalistas de televisión que buscaba los restos de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los buzos notaron un gran objeto de construcción moderna que estaba cubierto por arena. La NASA ha dado veracidad al hallazgo. Y premio Cervantes para el poeta venezolano Rafael Cadenas, que ha ganado este prestigioso galardón en esta edición de 2022. Es el primer autor de Venezuela que recibe este premio, el máximo literario en castellano. El jurado en su fallo celebró la obra de Cadenas porque, según argumenta, demuestra el poder transformador de la palabra. El premio será entregado por el rey el 23 de abril del próximo año en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Y hoy terminamos en Ecuador con una exposición de Van Gogh muy especial porque aquellos que la visiten podrán disfrutar de su arte de una manera inmersiva, en 3 dimensiones. De esta manera se recrean más de 200 obras en 7 salas diferentes. Con estas imágenes nos despedimos hasta el lunes. ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós!